Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día, miércoles 6 de enero. Hasta el día de hoy hemos confirmado 179.045 personas con la enfermedad en la ciudad de Buenos Aires, de los cuales se han recuperado 150.932. Lamentablemente han fallecido 5.927, lo que hace una tasa de letalidad para la ciudad de Buenos Aires de 3.3%. Aquí pueden ver, como siempre mostramos, la curva de casos cotidianas, siempre ordenado por el día que se tomó el hisopado, no por el día que lo reporta el Ministerio de Salud de la Nación, sino vamos hacia atrás y adaptamos y acomodamos cada persona en el día que se tomó el hisopado para ordenar de manera más apropiada, evitar las demoras o los cambios en la gráfica que tenga que ver con la demora del cargado de datos. Cuando uno mira de esa manera los datos, lo que se puede ver es esta curva que está aquí, que lo que muestra con toda claridad que es en la última semana, los últimos 10 días de diciembre, ha habido un aumento muy significativo de casos, llegando a valores diarios de casi 1.100 o 1.150 personas por día. El mismo dato mostrado de una manera un poco más homogénea, lo que se hace aquí es lo que se llama la curva que tiene la media móvil de los últimos 7 días. Eso lo que intenta es hacer un promedio para cada semana, para los últimos 7 días, un promedio de los 7 días para evitar los valores bajos del fin de semana, los valores altos de martes a jueves que habitualmente ocurren, y entonces se hace una media móvil de 7 días, y ahí lo que pueden ver es que luego de un largo trayecto de descenso que empezó el 1 de septiembre y se completó en los primeros días para el día 10 de diciembre de este año, a partir de ahí hubo un aumento acelerado de los casos, aumento que llevó de 300 casos por día de promedio móvil, como tuvimos al principio de diciembre, a valores actuales que están entre 800 y 900 casos de media móvil por día. Ese es el promedio diario de casos que tenemos en la ciudad. Aquí le hemos agregado para mostrarle un poco cuáles son los grupos etarios que están siendo los que más se están enfermando. Ahí tienen cada una de las líneas, es un grupo etario, está aclarado sería a la izquierda del gráfico, tienen en un recuadro las edades por cada década de la vida, y en rojo está sobremarcado la década de 20 a 29 años. Fíjense cómo la proporción de las personas entre 20 y 29 años han pasado de valores tan bajos como 17 o 16% de la totalidad de los enfermos en un día a valores actuales que están en el 27-28%. Entre las personas que tienen 10 y 19 años y 20 y 29 años, prácticamente hay un tercio de todos los enfermos que se informan cotidianamente. Y eso es más o menos lo que ha pasado en Europa y en otros países del mundo, que la segunda ola tiene mucho que ver con la interacción social. Aquí en la Argentina muy remarcada o adelantada por la condición de las fiestas en que cayó el inicio de esta segunda ola, y seguramente si somos capaces de comprender el mecanismo que ha generado este aumento de casos y sobre todo somos capaces de trabajar en el retomar los cuidados de la interacción social, estos casos podrán descender en las próximas semanas. Si no logramos hacer eso, desde ya que estaríamos observando el inicio de una segunda ola en el territorio nacional y particularmente aquí en la ciudad. Aquí lo que pueden ver es la información que siempre les mostramos. Esto en realidad ya no es la tendencia, sino es la información agrupada desde el primer caso. Y lo que vemos es, como siempre les mostramos, que el 81% de todas las personas que se han enfermado son menores de 60 años, pero el 87% de los que han fallecido son mayores de 60 años. Es decir, que es una enfermedad que golpea mucho, en mucha cantidad, a la gente de edad media, a la gente joven, pero que golpea severamente y muchas veces de manera mortal a los mayores de 60. Hasta el día de hoy, ustedes saben, lo venimos comunicando, hemos intensificado muchísimo los testeos en la ciudad, básicamente porque nosotros insistimos. Es que hay dos instrumentos y los dos tienen que ir de la mano y son muy importantes ambos porque se complementan. Hay dos instrumentos muy poderosos para demorar, retrasar la segunda ola o incluso hacer descender este rebrote que hemos tenido. Un instrumento es el que el gobierno ejecuta, que es la intensificación de la investigación epidemiológica, rastreo y testeo. Es decir, ubicar gente de más riesgo que el promedio general de la ciudad
para tener la enfermedad y testearlos rápidamente para poder aislarlos si tuvieran la enfermedad. Y el segundo componente que se complementa con este es la construcción de ciudadanía, como siempre decimos, la capacidad de cada uno de nosotros de cada día preguntarnos y actuar en aportar algo al cuidado colectivo. A veces es cuidarnos a nosotros mismos y otras veces también es dialogar con nuestros vínculos sobre cómo tienen que hacer las cosas que quieren hacer, cómo lo pueden hacer de manera más cuidada, porque todos nosotros tenemos vínculos con los cuales podemos dialogar, reflexionar y hacer mejorar los cuidados de cada uno de nosotros. Entonces, de esas, ¿y por qué es muy importante? Se complementan, porque naturalmente cuando los casos se confirman más rápidamente, no solamente se previene la transmisión del virus, sino que se tienen elementos de visibilidad que generan reflexión en los contextos familiares para poder seguir intensificando los cuidados y seguir acordando cómo nos vamos a cuidar. Por eso es el rastreo y el testeo de un lado, la construcción de un diálogo ciudadano y una responsabilidad ciudadana para poder hacer un esfuerzo suplementario, esfuerzo que significa o debe ser mantenido en los próximos 2-3 meses, que es el proceso que va a llevar la próxima campaña de vacunación. Dicho todo esto, hasta el día de hoy hemos alcanzado 1.033.911 personas testeadas en la Ciudad de Buenos Aires, el 60% porteños. La tasa de positividad actual es del 15% y hemos alcanzado una tasa de cada 100.000 habitantes de los testeos de 20.090. Aquí les hemos traído para que vean este concepto que yo les hablaba de cómo el componente de intensificación de testeo lo estamos llevando adelante. Aquí lo que pueden ver es la media móvil, igual que vimos con los casos, para poder evitar fin de semana y día de semana, pero la media móvil de la cantidad de test que se hacen en la ciudad por día. Fíjense que desde el 8 o 9 de diciembre hasta esta parte hemos más que duplicado la cantidad de test. Hemos pasado de una media de 5.000 test por día en toda la ciudad a una media de algo más que 10.000 test por día en toda la ciudad. Eso ha significado un esfuerzo enorme porque por supuesto que hay días que alcanzamos 15.000, 16.000 test y luego los fines de semana o Navidad y Año Nuevo han descendido críticamente. Por eso ese descenso que hay casi al final de la curva que tiene que ver con las fiestas. Pero fíjense que el componente de investigación, rastreo y testeo lo seguimos intensificando de manera evidente. Necesitamos seguir dialogando sobre todo dentro de los vínculos más íntimos de la sociedad, sobre cómo vamos a poder seguir haciendo las cosas que necesitamos hacer, pero de manera más cuidada, en particular con los grupos etarios de 10 a 20 años y de 20 a 30 años, que hoy por hoy son los que han tenido más interacción social, han aumentado más los casos, al menos eso lo hemos visto en la última quincena de diciembre, como le estábamos mostrando. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Continuando con el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento se han testeado 226.836 personas, de los cuales 36.680 arrojaron resultado positivo. Estamos en 28 centros de testeo y bien como decía Fernán recién, estamos intensificando todo lo que es la estrategia de búsqueda activa. Desde cada uno de estos 28 dispositivos, todos los días están saliendo los equipos a cada uno de los domicilios donde han confirmado un caso, haciendo toda la entrevista epidemiológica y haciendo el relevamiento y el testeo de todos sus contactos estrechos. Es una de las estrategias que iniciamos en los barrios populares y la extendimos en toda la ciudad y ahora va a ser uno de los puntos claves en esta segunda ola, el rápido diagnóstico y el testeo de todas aquellas personas convivientes. En relación a los barrios vulnerables, ya se han diagnosticado 17.803 casos, 16.568 personas ya se han recuperado. Lamentablemente fallecieron 286, lo que da una tasa de letalidad de 1.6. En el día de ayer, en total, entre todos los barrios populares se han reportado 38 casos. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Buenos días, gracias Gabriel. Llevamos realizados en las instituciones geriátricas de la Ciudad de Buenos Aires 25.804 hisopados, testeos, a través de los cuales hemos podido diagnosticar a 5.588 personas con la enfermedad.
De estas personas, 4.490 cuentan ya con un alta institucional y lamentablemente en esta edad, que como todos sabemos tiene un alto impacto, esta enfermedad, han fallecido, lamentamos el fallecimiento de 1.053 personas. En relación a la estrategia de test serológicos que llevamos realizando, son 809.921 test los que se han realizado al día de la fecha, siendo positivos 27.982. A estas personas, así como a su conjunto laboral, les realizamos posteriormente un hisopado para poder confirmar o descartar la enfermedad y a través de la estrategia hemos diagnosticado tempranamente 7.405 personas con la enfermedad. La tasa de test serológicos que realizamos en la ciudad sobre 100.000 habitantes es de 26.906. Fernán. Bueno, y por último, como todos ustedes saben, en todo el país, el martes pasado se inició la campaña de vacunación. Esta campaña de vacunación se realiza con las 300.000 primeros componentes, las 300.000 dosis con los primeros componentes, a los cuales a la Ciudad de Buenos Aires le corresponden cerca de 23.000 dosis, y las indicaciones, según normativa del Ministerio de Salud de la Nación, es que este primer grupo de vacunas sean aplicados a los trabajadores de la salud, particularmente a los que trabajan en la primera línea del cuidado de COVID. Esto es muy importante que todos ustedes lo sepan porque la Ciudad de Buenos Aires, en la medida que vaya teniendo la confirmación del Ministerio de Salud de la Nación, de los empaques que van llegando a la Argentina, la cantidad que tienen y a quienes van dirigidos, vamos a ir comunicando cada uno de los empaques para a quienes está dirigido y por lo tanto en ese momento de la confirmación de fecha y cantidad de dosis vamos a estar comunicando a qué grupos y cómo es el procedimiento de inscripción. Sobre todo porque hay mucha gente que se pregunta, ¿cuándo le van a dar la vacuna a los diferentes grupos de riesgo? La respuesta es al día de hoy solamente para los trabajadores de la salud, solamente de la primera línea. El resto de los trabajadores de la salud, de los trabajadores de los geriátricos y casas de la tercera edad, y otros trabajadores esenciales o los mayores de edad o las personas con comorbilidad aún no tienen dosis asignadas por el Ministerio de Salud de la Nación, con lo cual debemos esperar a que se vayan confirmando las venidas de los diferentes empaques. Para esta primera aplicación, para los trabajadores de primera línea, tenemos asignado 23.000 dosis, como les decía, hemos recibido 11.500, en estos días estaremos recibiendo el resto que falta. Hasta el día de ayer habíamos aplicado 4.218 vacunaciones en 37 sitios de vacunación. Dado que es para trabajadores de la salud, este primer empaque hemos decidido aplicarlo en los propios efectores de salud para que los trabajadores no tengan, la mayoría de ellos no tengan que moverse de la institución. Así que entre los 20 efectores de la Seguridad Social, de la universidad y de los privados de un lado y los 17 efectores públicos del otro, vamos a alcanzar a la mayoría de los efectores que tienen terapia intensiva y por lo tanto están alcanzados por esta indicación. Así que le iremos comunicando en cada una de las conferencias cómo avanza, pero seguramente en los próximos 10 días podremos completar la vacunación de este primer empaque que nos ha dado el Ministerio de Salud. Vuelvo a insistir porque hay gente que se pregunta y tiene dudas. En la medida que el Ministerio de Nación nos confirme el acceso a nuevos empaques, nosotros vamos a comunicar con toda claridad cuál es el grupo de la sociedad que le corresponde para ese empaque y vamos a abrir la inscripción específica empaque por empaque. Queremos evitar que las personas se inscriban y luego tarden mucho tiempo o no tengan claridad de cuándo les toca a cada uno la vacuna. Muchas gracias. Buenos días, ministro Quirós, Marcelo de Leo, Radio La Red. A ver, usted acaba de hacer un diagnóstico bastante claro. Voy a hacer un repaso y usted me corrige o me ratifica lo que entendimos nosotros recién. Hay un aumento de casos del 10 de diciembre a esta parte en la ciudad de Buenos Aires, significativo, importante, y un tercio de esas personas de estos nuevos contagios es una franja de edad que va entre los 19 y 29 años. Usted nos dijo que eso es una enfermedad muchas veces que hay que verla en ciudades y que tenemos que ver la ventaja que tenemos de ver lo que sucede en Europa antes.
atribuye este aumento a la situación de las fiestas, ¿sí? Ahora, en muchas ciudades de Europa se han tomado en distintos momentos algunas medidas muy restrictivas, como por ejemplo toques de queda o toques de queda sanitarios, como se le quiera llamar. ¿La Ciudad de Buenos Aires evalúa algún tipo de medida restrictiva directamente a este grupo de edad o la descarta? Y también le quiero preguntar si este tema se va a charlar o no, y si nos ratifica una reunión con el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, y con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. Gracias. Bueno, Marcelo, estás tocando un punto medular que es muy importante que podamos dialogar entre todos. El primer punto es, tanto en Europa como en la Argentina y en varios países de América Latina, lo que ha pasado es que las segundas olas han iniciado por la interacción social y sobre todo la interacción social de gente joven. El tercio ese de nuevos casos no es solamente de 20 a 29, sino incluye los de 15 a 20 también. Es decir, es una franja de 15 a 30 años, que es ese número que vos estabas diciendo. Ahora, hay que poder comprender el comportamiento social y la psicología social e individual de las personas, porque si vos no podés comprender lo que le pasa al otro, es muy difícil interactuar y influir en su capacidad de reflexión y de toma de decisiones. Porque esta es una enfermedad que requiere toma de decisiones autónoma, porque vos no podés tener una persona vigilando cada domicilio en toda la ciudad. Entonces, hay un punto que es muy importante. A todos nosotros, somos una sociedad heterogénea en la Ciudad de Buenos Aires, y a todos esta pandemia nos ha golpeado en diferentes dimensiones. La más obvia y evidente es en la sanitaria, con la enfermedad, pero también en otros aspectos sanitarios que no hacen al COVID. Nos ha golpeado en los aspectos de la vincularidad, la esfera de la salud mental, de la sociabilidad, y nos ha golpeado en la esfera de la economía y la capacidad de mantener el trabajo y, por lo tanto, una vida digna. A cada grupo de la sociedad, según su nivel socioeconómico, según su condición, su historicidad o su edad, le ha golpeado de manera diferente. Y a las personas entre 15 y 30 años hay que comprender que el fenómeno clínico sanitario es percibido como un fenómeno de bajo riesgo, pero perciben como un fenómeno de mucha dolor y mucha alteración de la salud mental, las dificultades de sociabilización, porque es una edad donde la sociabilización define la personalidad, o si vos querés de alguna otra manera, es un periodo de la vida donde uno construye o sostiene su propia personalidad en vínculo con otros similares. Entonces, cuando uno puede comprender eso, entiende que no es una cuestión de que no escuchan el mensaje o no quieren entender, sino que es la característica típica del ser humano en esa etapa evolutiva. Y por lo tanto uno trata de influir sobre esa característica. Dicho todo esto, ¿a dónde quiero ir para contestarte concretamente? Yo creo que lo más trascendente, lo más relevante, lo más importante es poner dentro de los entornos familiares, sociales y vinculares el diálogo sobre las cuestiones que impactan a la salud física, no solo de ellos, sino del conjunto y de sus propios afectos, y dialogar sobre cómo pueden hacer su proceso vincular y socialización de una manera más cuidada y no de esta manera, que al no encontrar un canal de toma de responsabilidad o, si ustedes quieren, de compromisos con sus familiares o con otras personas, termina siendo de la manera que estaban acostumbrados, que es inapropiada para este momento. Así que nosotros apostamos severamente al diálogo comunitario, social, creemos que ese es el camino transformador, creemos que todos tenemos capacidad de reflexionar, es solamente el espacio para dialogar y sobre todo necesitamos respetar a los jóvenes en lo que necesitan, al mismo tiempo que ellos tienen que respetar que lo que necesitan lo tienen que hacer de otra manera diferente. Dicho todo esto, que yo creo que es lo transformador, lo profundo, lo que va a ser una sociedad más desarrollada para el futuro, en el mientras tanto tenés los casos, de manera que yo creo que hay que ir por lo profundo, por lo estratégico, pero si decididamente la curva sigue en esta condición, decididamente habrá que tomar decisiones de corto plazo que sean más concretas, más pragmáticas y que puedan contener la contagiosidad. Así que un poco para redondear un poco tu pregunta, y perdón por lo largo de la respuesta, pero me parece que es un tema medular, por eso me tomé mi tiempo, necesitamos construir diálogo social. Es del diálogo deviene la reflexión, de la reflexión nos hacemos las preguntas y cuando nos hacemos buenas preguntas nos contestamos bien las cosas y hacemos bien las cosas en la sociedad. Necesitamos que cada uno de nosotros, todos los que somos
de diferentes edades, de diferentes niveles socioeconómicos. Necesitamos hablar con nuestros jóvenes y reflexionar de cómo pueden hacer la sociabilización de una manera cuidada. Y las 3 condiciones son el aire abierto, el barbijo y la distancia. Toda vez que puedan mantener las 3 cosas es ideal, pero si en algún momento, por algún motivo, un joven pierde la capacidad de hacer una, las otras 2 deben estar presentes. Si no va a poder ponerse el barbijo, necesita el espacio abierto y la distancia. Y si no va a poder salir afuera, va a tener que tener distancia y barbijo. Pero siempre tiene que hacer un esfuerzo. Y cada joven tiene que comprometerse a hacer algún esfuerzo en el diálogo con sus afectos. Y luego, si los casos no bajan en el corto plazo, seguramente el presidente, los gobernadores tomarán alguna decisión concreta para hacer un corte en la progresión de la curva. Y eso seguramente lo va a hablar el jefe de gobierno, con los gobernadores, con el presidente. Yo entiendo que tienen una reunión prevista para el día de hoy. Y en base al diálogo de la situación donde están, irán evaluando qué momento, qué medida, si es que hace falta. Lo que yo creo que es muy importante es que si la sociedad construye un diálogo, construye una reflexión y todos nos podemos cuidar un poco más, seguramente estos casos van a bajar y vamos a volver a la situación que teníamos antes del 10 de diciembre. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buen día. Julián Amado de Radio Rivadavia. Continuando con su discurso y también con la pregunta del colega, ¿cuál es el límite de ese diálogo y de esa comprensión al adolescente o al joven que usted cree que existe? ¿Y en qué momento el gobierno de la ciudad comenzaría a actuar para cuidar a sus ciudadanos, teniendo en cuenta la fotografía que se vio, por ejemplo, en los centros comerciales este último fin de semana con las compras, Avellaneda, 11, y además, apoyado esto, ¿qué cree que va a pasar en los próximos días con esa fotografía? Gracias. Sí, Julián, yo creo que en el diálogo no hay ningún límite. Lo que hay es complementariedad. Uno puede construir ese diálogo y aprendizaje social al mismo tiempo que tome algunas medidas de corto plazo que puedan restringir algún espacio de riesgo. De manera que yo creo que allí no hay competencia. Y permitime una aclaración más. Nosotros tenemos que dialogar con nuestros jóvenes para que ellos puedan comprender y aprender de la mirada que tenemos del mundo y de la realidad y de los riesgos que tiene esta enfermedad. Pero ese diálogo también significa para nosotros aprender de ellos. Los jóvenes también tienen cosas para enseñarnos, porque en todo diálogo hay un aprendizaje mutuo y esa es la riqueza del diálogo. Es el diálogo del aprendizaje donde cada uno expresa su mirada y se busca un camino compartido de cómo se va a construir, dada esa mirada, un cuidado colectivo. Así que yo te diría, no hay ningún límite, el diálogo es indispensable, es estratégico, construye sociedades superadoras, sobre todo construye sociedades que aprenden de su propia experiencia, pero luego, y además del diálogo, si la curva toma ribetes de mayor aceleración o mayor aumento de casos, por supuesto que habrá que tomar algunas medidas que sean temporarias y que puedan detener ese crecimiento. Buen día, ministro. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Retomo lo que usted señalaba y preguntarle si dentro de esas medidas que podrían tomarse, ustedes están poniendo el foco y la atención en lo que sucede, por ejemplo, en la nocturnidad, o si también en el día, en actividades comerciales, existe la posibilidad de dar marcha atrás en algunas cuestiones. Lo digo porque, por ejemplo, lo que está pasando en provincia de Buenos Aires demuestra en algunos municipios que vuelven a fase 3, que se empiezan a restringir algunas actividades que estaban abiertas. Por ejemplo, gimnasios cerrados, o actividades que están sobre todo bajo techo. Eso por un lado. Y preguntarle después, ministro, qué información tiene usted de lo que ayer señalaba, llegaba desde el Instituto Malbrán sobre la presencia de una nueva cepa, la famosa o la llamada cepa brasileña, si esto es efectivamente así y qué nos puede decir sobre, en particular, lo que pasa con estas mutaciones del virus. Gracias. Bueno, gracias a vos, Hernán. En cuanto a las medidas, nosotros, como siempre decimos, esas medidas hay que evaluarlas día a día, semana a semana. Hasta el día de hoy lo que estamos identificando que hemos tenido un periodo de 15 días en la segunda quincena de diciembre, que el vínculo social y la interacción social ha sido muy superior a lo que veníamos teniendo y las causales son todas obvias y evidentes, más allá de las marchas y encuentros en el espacio público, más allá de la cantidad importantísima de encuentros sociales en los espacios cerrados o los espacios privados, más allá de que han pasado las fiestas y es un mes muy particular, diciembre, todo eso se ha concluido, ha terminado esa quincena, de manera que por eso nosotros decimos refocalizar en el cuidado
y reconstruir una visibilidad del problema en el diálogo colectivo, porque todos tenemos algo para aportar cada día en el cuidado de esta pandemia. De manera que yo te diría que las medidas, si tú hubiera que tomar medidas, van a estar seguramente más vinculadas a lo que quede de mecanismos de generación de los casos en esta primera quincena de enero y no lo que ya pasó en diciembre, que fueron las fiestas, porque ya ese periodo ya está concluido. Y yendo al tema técnico de las cepas, sí, efectivamente el Malbrán ha confirmado que ha detectado cepas con las variantes que vos estabas comentando. El tema de las variantes de las cepas van a seguir apareciendo, ocurren permanentemente, cambian cepas o linajes de acuerdo a la gravedad de los cambios. Hasta el día de hoy el único cambio significativo que hemos visto en el mundo es el cambio del virus que está circulando sobre todo en Inglaterra y en algunos países de Europa, porque ese cambio ha significado un aumento de la penetración del virus en la célula y por lo tanto una mayor carga viral en las secreciones y por lo tanto una mayor contagiosidad. Pero todo el resto de los cambios genómicos que han ido ocurriendo y que seguirán ocurriendo hasta el día de hoy no han sido significativos. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo de CNN Radio. No me queda claro si su diagnóstico sobre la situación, no sobre las medidas temporales, que si bien el presidente podría anunciar en conjunto con los gobernadores, ¿cuál es la posición de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es recomendable, le pregunto en términos sanitarios, un toque de queda nocturno debido a esta franja etaria que evidentemente sale en distintos momentos del día y no se cuida? ¿O quizás restricciones de actividades económicas como fue el año pasado? ¿Es recomendable? Podría ser claro en este aspecto porque hay incertidumbre acerca de lo que ha ocurrido en otros momentos con este aumento de contagios en el país. Gracias. No, gracias a vos, Nicolás. Yo vuelvo a insistirte, los casos que estamos viendo hoy y que seguramente seguiremos viendo mañana y pasado son todos los diagnósticos de lo que ocurrió en la última semana de diciembre, en la interacción de las fiestas. De manera que es muy importante observar qué pasa en los próximos días para poder tener una idea clara, un panorama claro de qué medidas serían más apropiadas. Porque todavía estamos viendo las consecuencias de la interacción social que hubo entre Navidad y Año Nuevo. Así que todavía no podemos hacer un diagnóstico certero de los mecanismos. Sí parece bastante evidente porque es de público conocimiento y además porque yo mostré los datos al respecto, que hay un grupo etario que es el que más sufre la pérdida de socialización y que menos ve como un riesgo la enfermedad, que ha tenido una interacción social muy importante y que tenemos que terminar de confirmar que esa interacción social continúe en estos días. Si eso fuera así, naturalmente las medidas deberían estar más orientadas a evitar esa interacción social que a generar algún daño en la economía, como vos decías. Pero me parece que todavía nos falta algunos días para observar cómo se comporta los casos vinculados a la conducta social, a la acción social de este nuevo año. Y allí vamos a tener una idea bastante más clara al respecto. Muchas gracias.